Capítulo 10. Notas. ¿Qué es esto? Ni siquiera un mes. ¡Qué suerte tienes! Gracias a todos por sus felicitaciones por mi disertación. De hecho, obtuve un 82%, lo cual es un alto puntaje. Básicamente, estoy obteniendo un título de primera clase, estoy bastante seguro. De todos modos, llegaré a las partes más largas y sentimentales al final de este capítulo. Al final de este fic. Un epílogo, dice, y escribe 13.000 palabras. Ver el final del capítulo para más notas. Garrett se despertó con la sensación desconocida de una cama blanda y sábanas limpias y cálidas. Por un rato, permaneció inmóvil, abrazando la sensación, sin querer abrir los ojos y renunciar a la primera paz verdadera que había tenido en mucho tiempo. Pero lo hizo, obligando a sus ojos a abrirse con cierta dificultad, y levantó la cabeza. Se encontraba en una habitación grande y exquisitamente amueblada. Tenía un diseño minimalista, algo que parecía ser una característica general de las viviendas de Dunwall, y no había nada personal en los diversos arcones y mesas. Había varias cajas apiladas en un rincón, junto a la cama, a la derecha de Garrett. También podía ver un contorno en la pared donde antes había colgado un cuadro. Se preguntó brevemente por qué lo habían quitado. La habitación era luminosa, espaciosa y tenía dos puertas. Una de ellas estaba abierta. Garrett podía ver una especie de oficina detrás de ella. La otra estaba cerrada, pero supuso que daba a un pasillo. A su izquierda había una ventana abierta. La luz del sol entraba a raudales por ella, trayendo consigo el penetrante olor a aire salado del mar y los sonidos de las aves marinas. Se dio cuenta de que estaba en la Torre Dunwall. La arquitectura le resultaba familiar. «¿Estás despierto?», dijo una voz desde el lado de la ventana, y Garrett se giró para ver una figura alta levantarse de una silla cerca de la cama. Garrett tuvo medio segundo para preguntarse cuánto tiempo había pasado mientras dormía, el cambio que se había producido en Corvo. En pocas palabras, parecía feliz. La tensión que prevalecía en su rostro, la tirantez en los ojos, la boca y los hombros, habían desaparecido. El cansancio que lo había rodeado también había desaparecido. Iba vestido con ropa limpia y llevaba un cabestrillo en el brazo derecho. Un vendaje sobresalía por debajo de su camisa. «¿Cómo?», empezó a decir Garrett, pero su voz se volvió ronca y áspera. Pronto se disolvió en una tos. Corvo se movió, se acercó a la mesilla de noche que estaba junto a la cama y tomó un vaso de agua. Rápidamente sirvió un vaso y, cuando la tos de Garrett se calmó, se acercó y lo ayudó con delicadeza a sentarse. Mientras bebía el agua, Garrett se dio cuenta de lo mucho que le había dolido ese movimiento. Le dolía todo el cuerpo, como si lo hubieran aplastado varias toneladas de escombros. El dolor era más evidente en el hombro y la pierna izquierdos, pero eso era de esperar. Algo inesperado fue el lento latido en la caja torácica. «¿Cuánto tiempo he estado durmiendo?», logró decir finalmente, dejando el vaso en la mesita de noche. «2 días», respondió Corvo, acercando su silla a la cama y sentándose de nuevo. «Me preguntaba si hoy despertarías antes que Emily». Corvo asintió con la cabeza hacia el final de la cama. Había una especie de sofá al final de la misma, y Garrett pudo ver una pequeña figura de cabello oscuro acurrucada bajo una manta. «Tiene un regalo para ti», dijo Corvo. «No me deja verlo, pero dijo que no se iría hasta que despertaras y pudiera dártelo». Garrett no estaba muy seguro de cómo responder a eso, por lo que centró su atención en la habitación en la que se encontraba. «Estas son mis habitaciones», dijo Corvo, anticipándose a cualquier pregunta que Garrett pudiera haber tenido. O al menos lo eran. Aparentemente, Burroughs se ofendió por mis decisiones de diseño e hizo que guardaran todas mis cosas y sellaron la habitación. Hizo un gesto hacia las cajas. «Supongo que debería estar feliz de que no lo quemara todo de inmediato. Ten cuidado con las arañas en el armario», le dijo Garrett, recordando su regreso a Stonemarke después de un año de ausencia. «¿Cómo?», comenzó Garrett, antes de interrumpirse, intentando encontrar las palabras adecuadas para la pregunta que se estaba formando en su mente. «¿Qué te pasó en el brazo?», preguntó con una pregunta más fácil y se movió ligeramente en la cama. «Un regalo de despedida del difunto almirante Havelock», respondió Corvo. «Oh», dijo Garrett frunciendo el ceño. «No lo recuerdo». «Pasó cuando estabas escalando el faro», dijo Corvo. «Y después de eso estuviste ocupado», finalizó. Garrett resopló. «Esa fue una forma de decirlo. ¿Recuerdas lo que pasó?», preguntó Corvo, con una especie de voz que parecía curiosa, preocupada y silenciosa. Era evidente que llevaba 2 días queriendo hacer la pregunta. «¿Qué pasó?». Garrett guardó silencio por un momento.
Levantó la mano izquierda y la examinó por un momento, observando la cicatriz descolorida en la espalda y las tenues motas de sangre seca que aún quedaban debajo de una uña. Yo recogí la piedra, comenzó, cerró el puño y la dejó caer sobre la cama. Y sentí al forastero. Él, no sé, tal vez me atravesó. Me quitó la piedra. Y pude sentir todo. Cada ladrillo, cada piedra, cada persona de tu ciudad, y de la mía, todos gritaban y sufrían. No podía hacer nada más que escuchar. Se interrumpió cuando los recuerdos afloraron con más claridad. Me dolió. Como si alguien clavara un cuchillo en todas partes y lo retorciera. Dijo la última parte más tranquilamente, miró hacia la colcha. Oí cosas. Vi cosas. La mitad de ellas ni siquiera las reconozco. Pero todo estaba allí y lo único que podía hacer era mirar. Tú también dijiste cosas, lo animó Corvo en voz baja. Garrett asintió y respiró lenta y ligeramente, con un escalofrío. Todos querían hablar. Todos tenían cosas que decir. No pude detenerlos. Sí, se interrumpió. Si eso es lo que el forastero siente todo el tiempo, creo que puedo entender por qué vive en el vacío, solo. El forastero les había dicho que estaba solo en el vacío. Pero después de lo que Garrett había visto, oído y sentido, en comparación con el dolor, la pena y la sensación de incontables personas que clamaban por atención, esa soledad ineludible era preferible. Era la única salvación que podía buscar. Corvo asintió y se recostó en la silla con una expresión indescifrable en el rostro. Garrett respiró otra vez y trató de suavizar su tono. Es curioso, dijo. Ahora que intento recordarlo, es como verlo a través de los ojos de otra persona. Lo veo, lo recuerdo y lo siento, pero parece que fue hace mucho tiempo, o incluso que fue otra persona. Se encogió de hombros, haciendo una mueca ante el leve dolor en su hombro izquierdo. No recuerdo mucho de lo que pasó después, admitió. Frunció el ceño por un momento. Me caí. Se aventuró a decir, recordando algo por el estilo. El viento frío silbaba a su alrededor, sus brazos extendidos tratando de alcanzar algo blanco. Emily se cayó. Intentó de nuevo. Abelock saltó de la pasarela, dijo Corvo, con un tono cuidadosamente neutro en su voz, y se llevó a Emily con él. Yo intenté llegar allí, pero tú, se interrumpió, pasándose una mano por el pelo. Le salvaste la vida. Saltaste tras ella y la atrapaste. Garrett se quedó en silencio por un momento. Bueno, eso no suena propio de mí en absoluto, dijo finalmente, y Corvo se rió, con una amplia sonrisa dibujada en su rostro. Garrett le ofreció una pequeña sonrisa a cambio. El silencio que se instaló entre ellos fue, a su manera, un poco reconfortante. Un momento de paz después del caos relativo de la semana pasada. Emily, dijo Corvo de repente, en tono de advertencia. ¿No te dijeron que era de mala educación escuchar las conversaciones de otras personas? ¡No! Dijo una vocecita que protestaba desde el sofá, mientras Emily se sentaba y miraba a Corvo. Mamá dijo que era de buena educación escuchar cuando otras personas hablan. Sí, pero no fingiendo estar dormido, dijo Corvo, mientras Emily se levantaba y lo miraba, con las manos en las caderas y una expresión petulante en su rostro. Bueno, dijo. Bueno, voy a ser emperatriz, y si digo que está bien, entonces está bien. Se me permite establecer las reglas. Ella te tiene ahí, dijo Garrett. No la animes, dijo Corvo inmediatamente, y Garrett resopló. Garrett. Estás despierto. Gritó Emily, como si lo hubiera visto por primera vez. Pasó corriendo junto a Corvo, se arrojó sobre la cama y envolvió a Garrett en un fuerte abrazo. La acción lo sorprendió por un momento, pero lentamente se estiró para devolverle el abrazo con delicadeza. «Ay», dijo, mientras varias partes más de su cuerpo doloridas se hacían conscientes. «Ten cuidado, Emily», dijo Corvo. «Sabes que todavía está herido». «Lo siento», dijo ella tímidamente y se apartó. «Está bien», dijo Garrett. «Aunque, ¿alguno de ustedes podría decirme por qué me duelen tanto las costillas?» «Te caíste desde lo alto del faro», dijo Corvo. «Está bien», respondió Garrett. «Eso suena muy propio de mí». Emily soltó una risita, antes de levantarse repentinamente de la cama. «Tengo algo para ti», anunció mientras corría de regreso al sofá en el que había estado durmiendo. «Eso me han dicho», dijo Garrett, observándola mientras ella sacaba un trozo de papel de debajo de la manta. «Corvo», protestó Emily. «Dije que era una sorpresa». «Oh», dijo Corvo en voz baja. «Lo siento». Emily resopló, pero le entregó el papel a Garrett con expresión algo nerviosa.
Él lo tomó, dolorosamente consciente de los dos pares de ojos que lo observaban. Era un dibujo, hecho con el máximo cuidado y atención que un niño de 10 años podía dedicarle. 3 figuras adornaban el papel. Una era Emily, otra Corvo y la tercera era una figura pequeña y oscura. ¿Soy yo?, preguntó, señalando la figura. Emily asintió con entusiasmo. Mira, incluso te ajusté los ojos, dijo, señalando el ojo oscuro y el ojo claro que poseía su figura. No me extraña que quisieras otro crayón negro, reflexionó Corvo, mientras Garrett volvía a recorrer con la mirada el dibujo. ¿Por qué?, empezó. ¿Por qué estoy volando? No es así, dijo Emily, como si fuera lo más obvio del mundo. Te estás cayendo. Ella se acercó y giró el dibujo en sus manos. Ah, dijo Garrett, al ver que el dibujo aparentemente representaba el salto de Emily y él desde el faro. Incluso había dibujado una cuerda que lo ataba a Corvo. ¿Te gusta?, preguntó, y Garrett levantó la vista, dando vueltas al dibujo en sus manos. Sí, lo haré, confirmó él. ¿Qué más podía decir? ¿Era una niña? Creo que quedará muy bien en mi torre. Una sonrisa dibujó el rostro de Emily y se inclinó hacia adelante para abrazarlo nuevamente. Más suave, esta vez, pero no menos fuerte. ¿Vives en una torre?, preguntó ella, y Garrett se arrepintió interiormente de haberlo mencionado por la multitud de preguntas que estaba a punto de soportar. ¿Es como esta? No, respondió Garrett. Es una torre con reloj. Allí solo guardo mis posesiones más preciadas. ¿Es la torre del reloj de Dunwall?, preguntó Emily. Frunció el ceño por un momento y se quedó callada. El distrito Estate, aportó Corvo. Garrett recordó haber visto la torre del reloj en cuestión durante su excursión a la fiesta de Boyle. Parecía más una torre de agua con un reloj pegado a ella que cualquier otra torre de reloj que conocía. Sin embargo, a Dunwall le encantaban sus construcciones de metal. Parecía dispuesto a derribar cualquier cosa vieja y reemplazarla por algo nuevo. En casa, las cosas se construían encima y alrededor de las cosas más antiguas. No, dijo. Está muy lejos de aquí. Te lo dibujaría si pudiera, pero... puedo traerte cosas, exclamó Emily, prácticamente saltando de la cama mientras lo hacía. Quizás más tarde, dijo Corvo, mientras la puerta del otro lado de la habitación se abría y dejaba ver a Callista, que entró en la habitación con una expresión de alivio en el rostro cuando vio a Garrett sentado en la cama. Garrett, dijo. Es bueno verte despierto por fin. Estuvimos preocupados desde que Samuel los trajo de regreso de la isla. Garrett sintió un alivio momentáneo al oír el nombre de Samuel. Algo en el fondo de su mente se había preocupado por él cuando lo dejaron en la costa de Kingsparrow, pero el barquero aparentemente había hecho su trabajo de asegurarse de que la isla permaneciera aislada. Creo que es hora de que alguien le dé lecciones, dijo Corvo, volviendo su mirada hacia Emily. Pero, comenzó Emily. Corvo levantó una mano para silenciarla. Garrett seguirá aquí cuando hayas terminado, dijo. Tu coronación será dentro de 2 días. Tienes que aprender lo que tienes que hacer. Emily claramente no iba a ganar esta batalla, y resopló, girándose lentamente hacia la puerta. Ve a buscar tus libros, dijo Callista con dulzura. Te traeré el desayuno y podremos comer antes de ponernos a trabajar. Te veré más tarde entonces, dijo Emily, y el tono de derrota en su voz hizo que Garrett soltara una risa silenciosa mientras se iba. Debería ir a decirle a Sokolov que estás despierto, dijo Corvo, levantándose. Sin duda querrá ver cómo estás. También puedo conseguir algo de comer. Atravesó la habitación, se dirigió a la puerta y desapareció detrás de ella. Callista, llamó Garrett antes de que ella pudiera irse. Su mirada se volvió hacia el dibujo que había sobre la cama. ¿Se espera que asista a la coronación? Sí, claro, dijo Callista. Salvaste la vida de Lady Emily. Eres una de las invitadas de honor. Garrett se tragó el nudo que de repente se le había formado en la garganta. Está bien, dijo. Bueno, dudaba que lo dejaran salir de allí. Y el forastero, el bastardo de ojos negros, probablemente disfrutaría demasiado de la situación como para sacarlo de Dunwall antes del evento. El forastero había dicho que devolvería a Garrett a casa, pero nunca especificó cuándo. Miró a Callista y le preguntó, ¿podrías hacerme algo? Era extraño cómo un lugar que Garrett había visitado en una noche oscura y fría podía verse diferente bajo el sol. Sokolov lo había declarado en condiciones de mudarse, y Emily se había encargado de guiar a Garrett en el recorrido por la torre Dunwall. Al parecer, no había tenido clases ese día. No tuvo el valor de decirle que ya había visto mucho de eso antes.
Había pasado la mañana llevando a Garrett a la miríada de salas de la torre, la galería le había parecido interesante simplemente por la cantidad de dinero que podía ganar con ella, y se habían reunido con Corvo, y otras caras conocidas, para almorzar. El propio Corvo había dicho que no había podido asistir a la visita guiada de Emily porque había tenido que lidiar con otros aspectos de seguridad relacionados con la organización de una coronación, que tendría lugar dentro de un día. Garrett se había preguntado si había dicho que no solo para torturarlo con el hecho de que lo dejaran solo con una exuberante niña de 10 años. Durante el almuerzo, Garrett había estado demasiado preocupado tratando de averiguar qué tan comestible era la comida. Para gran diversión de todos, Emily se había acercado a Corvo y le había susurrado algo al oído. Lo que sea que se haya dicho, hizo que Corvo se detuviera y se girara para mirarla. Su respuesta había sido demasiado tranquila para que Garrett la escuchara, pero Corvo había mirado momentáneamente en su dirección. Después de eso, hubo algo diferente mientras terminaban su comida. Corvo y Emily estaban más apagados que antes. Después del almuerzo, la pareja se quedó atrás mientras los demás salían de la habitación, despidiéndose de los tres mientras lo hacían. Íbamos a visitar a Jessamine, dijo Corvo en voz baja. La ex emperatriz. Emily se preguntaba si querías venir con nosotros. Garrett nunca había conocido a la emperatriz. Había oído hablar de ella, de Corvo, de Emily, de Daud y sus balleneros, de los grafitis y conversaciones que se escuchaban por toda la ciudad. Había visto una estatua de ella en el distrito inundado, una pintura de ella en la torre y había oído breves y vagas descripciones del ojo. Sabía mucho sobre ella, pero nunca la conocería. Había sido enterrada aquí en la torre, según había descubierto, pero esta era la primera vez que Corvo o Emily lo mencionaban. Tal vez habían querido esperar hasta que despertara, aunque no estaba del todo seguro de por qué. Garrett no era propenso a los sentimentalismos. Los muertos eran los muertos y, aunque comprendía que otras personas tenían la necesidad de encontrar un cierre a sus vidas visitando a los muertos, él no estaba tan convencido. Después de Orión y los sepulcros, y de las criaturas que había encontrado en Moira y debajo de ella, se había preguntado si la muerte podía definirse realmente como el momento en que el cuerpo dejaba de funcionar o simplemente cuando el alma abandonaba lo que ahora no era más que una cáscara en movimiento que alguna vez había contenido a una persona. El cierre vino de la mente, de ti mismo, no de una lápida o una urna. Pero eso no significaba que envidiara las creencias de los demás. Puede que no comprendiera la necesidad, pero comprendía las creencias que la sustentaban, el respeto que podía brindar fácilmente a quienes lo habían precedido. Después de todo, tu reputación era tan buena como la de aquellos que se preocupaban por conocerla. Garrett miró a ambos. La expresión triste y vacilante en el rostro de Emily y la expresión mejor disimulada pero casi perdida en el de Corvo, y creyó entender. Necesitaban un último recuerdo de Jessamine Calhoun que no estuviera pintado de rojo sangre, teñido del color de sus últimos momentos. Iré, dijo en voz baja. Notó un destello de casi alivio en el rostro de Corvo y la tensión en los hombros de Emily disminuir. Jessamine fue enterrada bajo un mirador en el terreno. Garrett recordó haberla visto a la distancia la noche en que él y Corvo se propusieron derribar al Lord Regente, Burrows. Los tres guardaron silencio, mirando la lápida que proclamaba a Jessamine como madre de Emily, emperatriz de todos nosotros. Nos conocimos aquí, dijo Corvo de repente, rompiendo el silencio que se había instalado a su alrededor. Recuerdo el día en que su padre, tu abuelo, Emily, el emperador Eworn, nos presentó. Yo tenía 18 años y era mi primer día en Dunwall. Ella, se interrumpió, con algo pequeño y triste en su voz. Fue amable conmigo. No necesitaba serlo. Yo solo estaba allí cumpliendo órdenes y era un completo desconocido para ella. Probablemente también un completo desconocido. Pero no estaba en su naturaleza ser cruel o grosera. Ella era simplemente amable. Era amable con todo el mundo, dijo Emily mientras agarraba la mano de Corvo. Incluso cuando la gente no era amable con ella. Corvo asintió. Garrett lo vio darle un pequeño apretón a la mano de Emily. Ella murió aquí, le susurró la voz de Erin al oído. Ella murió pensando lo mejor de las personas. Garrett dio un paso adelante y se paró al lado de la pareja. Nunca había visitado la tumba de un ser querido, nunca había tenido a nadie a quien visitar. No tenía palabras para decir, no tenía ningún recuerdo de Jessamine que pudiera contar, ni nada que pudiera decir que pudiera facilitarles las cosas a Emily y Corvo. Metió la mano en uno de sus bolsillos y sacó una moneda, antes de agacharse y colocarla sobre la lápida. En mi ciudad, dijo, dando un paso atrás, no tenemos muchas tradiciones. Si soy sincero, no sé muy bien qué se supone que se debe hacer con los muertos.
Pero en una de las partes más antiguas de la ciudad hay una tumba. La llamamos la tumba del vigilante. La gente como yo deja monedas en ella, para la buena suerte. Sé que no es lo mismo, pero es probablemente lo más apropiado que conozco. Yo. Se interrumpió, miró hacia abajo por un momento, preguntándose si había empeorado la situación. No la conocía, dijo finalmente, pero creo que le alegrará saber que ambos están bien. Y, bueno, quizá tenga la amabilidad de darme un poco de suerte. Se sorprendió cuando Emily también le tendió la mano. La tomó con delicadeza y después no dijeron nada más. Se despertó de repente. La habitación estaba oscura, silenciosa, vacía. Garrett siempre había tenido el sueño ligero, tal vez incluso más después de su encuentro con el primal. Se sentó erguido, haciendo una mueca de dolor ante el movimiento repentino, escudriñando la habitación. No tenía armas cerca, nada con qué defenderse y ninguna idea de dónde estaba Corvo. Tranquilízate, dijo una voz apagada, cortante y familiar. No estoy aquí para hacerte daño. Garrett distinguió una sombra en la oscuridad, recortada contra la poca luz que entraba por la ventana. Eran personas altas, vestidas con ropa oscura y con máscaras. Thomas se dio cuenta cuando el ballenero dio un paso adelante. Parecía estar solo, aunque Garrett no podía entender por qué el hombre estaría allí. Encontramos esto cuando estábamos barriendo el distrito, dijo Thomas, colocando un bulto doblado en el borde de la cama. Pensé en devolvértelo. Como agradecimiento. Gracias ¿por qué? Preguntó Garrett, con las manos enroscadas en la colcha, mientras se inclinaba hacia adelante para examinar el objeto. Thomas había arriesgado mucho solo para devolver su capa. La sombra se dio la vuelta y Garrett lo vio encogerse de hombros. Por perdonarles la vida a los hombres. Por el consejo, tal vez. Por Daud, añadió en voz baja. Garrett no habló, simplemente asintió con la cabeza. ¿Estarás allí mañana? Preguntó de repente. En la coronación. No tenía miedo de lo que pudiera pasar. Los balleneros eran asesinos, sí, pero no eran asesinos de niños imprudentes. También se estaban recuperando de la pérdida de alguien que los había liderado durante varios años. Alguien que casi los había llevado a la ruina. Probablemente necesitaban que esta coronación saliera bien tanto como Corvo y el resto de la ciudad, tal vez el imperio. Thomas inclinó la cabeza y por un momento no respondió. Si lo hacemos, dijo finalmente, con cautela, no será para luchar. Solo para observar. Garrett asintió de nuevo, en parte para sí mismo esta vez. Buena suerte, Garrett, dijo Thomas. Sea cual sea tu próximo proyecto, sea cual sea. Desapareció, dejando a Garrett con una habitación oscura y el sabor del ozono en la lengua, mirando la capa cuidadosamente doblada al pie de su cama. Por favor dime que no llevas eso puesto. Garrett miró su atuendo y frunció el ceño. ¿Qué tiene de malo? Corvo no parecía tener una buena respuesta por un tiempo. No es exactamente apropiado, comenzó. Es lo único que tengo, replicó Garrett, bajando la mirada de nuevo. Supuso que el equipo de ladrón no era lo mejor para llevar a una coronación, pero Corvo iba a tener otra cosa que hacer si pensaba que Garrett iba a cambiar. La coronación en sí misma iba a ser bastante mala. ¿Podrías al menos dejar las armas atrás? Dijo finalmente Corvo. Los guardias ya están bastante nerviosos. Garrett suspiró, retirando lentamente su arco y su carcaj. La garra y su porra pronto lo siguieron. ¿Vas a ir armado?, murmuró, algo malhumorado. Vio que la mirada de Corvo se dirigía a su tobillo, donde ambos sabían que todavía estaba el cuchillo de Garrett, pero no lo mencionó. Es un traje ceremonial, dijo Corvo, señalando el abrigo perfectamente entallado que llevaba puesto, el cinturón ornamental y la vaina a la que llevaba sujeta la espada. Además, es mi trabajo. Yo también tengo un trabajo. Garrett, si hoy llegas a mirar el bolso de un noble, yo mismo te arrojaré desde esta torre, dijo Corvo. Garrett se quedó en silencio. Corvo estaba nervioso, Garrett lo notaba. A pesar de la ligereza del tono, sus palabras transmitían una necesidad. La necesidad de que hoy fuera un día bueno y correcto. Está bien, dijo finalmente. Pero solo hoy. Esta noche puede que tengas problemas para detenerme. Las manos de Corvo bajaron de los botones de su abrigo y las apoyó sobre la mesa que tenía delante. Me arrepentiré de haber dicho esto, dijo, pero si logras comportarte bien durante la coronación, yo mismo te señalaré a los nobles más ricos. O, al menos, a los más desagradables. No hagas promesas que no puedas cumplir, le dijo Garrett mientras Corvo se ponía un par de guantes negros. Se preguntó brevemente si formaban parte del atuendo ceremonial que debía llevar o si eran para ocultar la marca que lucía en el dorso de su mano izquierda. «Señor protector», dijo una voz desde la puerta.
La pareja se giró para ver a un guardia con un atuendo igualmente ornamentado. Maestro, Solo Garrett, respondió. Maestro Garrett, corrigió el guardia. Garrett frunció el ceño, inseguro de si le gustaba el título añadido a su nombre. Te necesitamos en la sala del trono. Es hora de irse, entonces, dijo Corvo, moviéndose hacia la puerta. Se detuvo por un momento. Podrías. ¿Y ahora qué? Preguntó Garrett. Quizás no parezcas un ladrón, preguntó Corvo. ¿Te costaría mucho quitarte la capucha o la bufanda? Garrett suspiró, antes de estirarse y quitarse la capucha de cuero de la cabeza. Si me pides algo más, no voy, amenazó. El salón del trono de la Torre Dunwall le recordaba a Garrett un poco al atrio de la mansión Boyle, o quizás incluso a la antigua catedral del casco antiguo de su ciudad. Era grande, espacioso, con altos techos abovedados y candelabros, y de 2 pisos. El trono se encontraba contra la pared del fondo. A ambos lados había escaleras que conducían al segundo piso, donde guardias, nobles y sirvientes podían estar de pie y observar lo que sucedía abajo. Una alfombra recorría el centro del piso, flanqueada a ambos lados por guardias con trajes ceremoniales. Detrás de ellos había una variedad de nobles, todos estirando el cuello para ver más allá de los guardias. Todos parecían muy ricos. Garrett podía sentir que le picaban los dedos por querer liberarlos de sus objetos de valor. Desde su posición en el nivel superior, Garrett distinguió a Sokolov y a las 2 hermanas Boyle restantes, se le retorció el estómago y decidió evitarlas durante el resto del día. Frente a él, en el nivel del balcón, vio a Piero, Callista y Cecilia. Cecilia lo saludó con la mano cuando lo vio y él asintió en respuesta. Corvo estaba de pie junto al trono, con un supervisor y un oficial de la guardia de Dunwall a su lado. Garrett supuso que el supervisor era en realidad el nuevo supervisor supremo, aunque no sabía quién era ese hombre. Con suerte, lo haría mejor que los 2 que lo habían precedido. Emily parecía diminuta al lado del trono que la rodeaba, pero sonreía y se relajaba. Si tenía nervios, los disimulaba bien. Como siempre, estaba vestida de blanco, un atuendo un poco más elegante que el que había usado durante la semana en Own the Pits, y el moño que adornaba su cabello tenía una pequeña horquilla negra sujeta. Parecía caro y antiguo. Una reliquia familiar, tal vez. Garrett nunca había asistido a una coronación, así que lo que siguió fue a la vez aburrido e interesante. Nunca había sido de los que se echaba atrás a la hora de aprender cosas nuevas, pero dudaba de que necesitara conocer los entresijos de la abadía de las 7 críticas del hombre común. Aún así, al menos estaba relativamente escondido allí arriba. No necesitaba ocultar demasiado su escepticismo. Corvo, por otro lado, tuvo que escucharlo todo, de pie y con cara seria. Y el conocimiento de que técnicamente era un hereje, marcado con la marca de la deidad que la abadía había jurado destruir. Es bueno ver que tiene algo que disfrutar, por una vez, dijo una voz en el oído de Garrett. Se estremeció y se volvió para ver al hombre que había hablado. Era un guardia, un alto cargo de algún tipo que claramente no estaba de servicio durante la coronación, con cabello castaño oscuro. Garrett habría adivinado que tenía alrededor de 35 años. También le parecía algo familiar, aunque Garrett no podía entender por qué. Si alguien lo merece, son esos 2, continuó el guardia, señalando a Corvo y Emily, antes de extenderle la mano a Garrett para que la estrechara. Geoff Curnow, se presentó. ¿Curnow?, preguntó Garrett, tomando la mano, antes de darse cuenta de que había reconocido al hombre. Eres el tío de Callista. Lo mismo digo, confesó el hombre. Yo también soy el hombre que te encontró en Olger Square. Garrett asintió, en parte para sí mismo. Corvo le había dicho que lo había encontrado un guardia de algún tipo y lo había entregado a los supervisores, y, por lo tanto, lo había puesto fuera del alcance del forastero. Supongo que fue una sorpresa, dijo secamente, ignorando la mirada de desaprobación que una mujer noble les dirigió por hablar. Volvió a centrarse en la coronación. No fue la sorpresa más extraña que tuve en esa semana, respondió Curnow. Por supuesto, Corvo había tirado al hombre a la basura. Su conversación se detuvo justo a tiempo para la parte importante de la coronación. Es decir, la parte real en la que Emily fue declarada emperatriz. Yo, Aloysius Durant, alto supervisor de la abadía de Everyman, proclamó dicho supervisor, en este día, el primer día del mes de la madera, en el año 1837, declaró a Emily Drexel Lela Caldwin emperatriz de Dunwall y las islas. Que su reinado sea largo y próspero. Los aplausos que siguieron al anuncio fueron cacofónicos. Garrett se conformó con aplaudir, aunque Curnow, que estaba a su lado, prorrumpió en una ovación entusiasta.
También duraron varios minutos. Emily se sonrojó y agachó un poco la cabeza, y aunque Corvo se limitó a sonreír, Garrett pudo ver el torrente de alegría, amor y un pequeño atisbo de miedo en su postura. Después de todo, Emily todavía era joven. No se suponía que fuera emperatriz ahora. Finalmente la sala quedó en silencio y el alto supervisor se acercó una vez más para hablar. No es tradición que durante una coronación una emperatriz entregue honores, comenzó Durant. Sin embargo, debido a la naturaleza de los acontecimientos recientes, se ha hecho una concesión. Se escucharon varios susurros entre los nobles reunidos debajo de Garrett, algunos se dieron codazos, como si fueran ellos los que esperaban recibir algún tipo de honor. Él arqueó una ceja brevemente. La emperatriz llama al trono al hombre conocido como Garrett, gritó Durant. Garrett se quedó paralizado y se giró lentamente para mirar al trono mientras sentía que varios pares de ojos se posaban sobre él. Tenía que ser una broma. Había esperado que llamaran a Corvo, tal vez a Sokolov o a Piero, diablos, incluso a Calista. No a él. Ya era bastante malo que tuviera que asistir al evento, pero se las arreglaría para mantenerse oculto. Ahora iba a tener que desfilar frente a toda la nobleza reunida de Dunwall. Creo que esa es tu señal, dijo Curnow, empujándolo suavemente para que saliera de su estupor. Se movió lentamente, consciente de que cada persona en la sala del trono lo estaba observando. Su descenso por las escaleras también fue algo más lento. Había una multitud de personas en ellas, y estar de pie durante unas horas sobre una pierna que aún se estaba curando la había dejado rígida y un poco dolorida. Sin embargo, no lo dejó notar y pronto estuvo de pie frente a Emily, Corvo y Durant. Mi señora, dijo, haciendo una pequeña reverencia. Si hubiera sido cualquier otra persona, probablemente no lo hubiera hecho, pero con los ojos de todo un imperio observándolo, habría sido mucho peor si no hubiera mostrado algún tipo de respeto. Emily le sonrió y él se encontró sonriendo fácilmente de vuelta, a pesar de la incomodidad que estaba experimentando actualmente. Si pudiera arrodillarse, Sir, dijo Durant, mientras un par de supervisores se unían a ellos, uno sosteniendo una caja pequeña, el otro una más grande que sospechosamente parecía contener una espada. ¿Arrodillarse? Garrett frunció el ceño y echó una rápida mirada a Corvo, quien asintió. Corvo no lo pondría en peligro, razonó, y así lo hizo, moviéndose ligeramente rígido para arrodillarse sobre su pierna derecha. Garrett, comenzó Durant, antes de decir en voz baja, ¿tienes apellido? Garrett resopló y sacudió la cabeza. Ninguno que yo recuerde, dijo finalmente. Está bien, dijo Durant. Garrett se preguntó por un momento si este era el primer trabajo de Durant como el nuevo gran supervisor. Definitivamente lo estaban arrojando al agua. Sir Garrett, intentó nuevamente el alto supervisor, metiendo la mano en la caja larga y sacando una espada, por supuesto, de la ciudad de, se interrumpió nuevamente, mirando a Garrett una vez más. Eso tampoco tiene nombre, le dijo Garrett, y oyó a Durant resoplar, ligeramente molesto. Tafer, dijo de repente, más por impulso que por otra cosa. Tafer City. Vio que Corvo lo miraba con los ojos entrecerrados, reconociendo la palabra que Garrett le había dado en las alcantarillas que formaban el escondite de la abuela Rax. Parecía que nadie en este mundo sabía lo que significaba esa palabra. Fue infantil, lo admitió, pero valió la pena. Sir Garrett, dijo Durant por tercera vez, de Tafer City. Garrett inclinó la cabeza y reprimió el bufido de risa que intentaba abrirse paso. Por orden de la emperatriz Emily Caldwin, primera de su nombre, se le concede la medalla al valor de Dunwall, del más alto rango, y se le concede la libertad de la ciudad de Dunwall. Nadie le negará la entrada. Garrett levantó la mirada y una expresión de incredulidad cruzó su rostro mientras la espada que ahora sostenía Durant se movía a ambos lados de su cabeza. Este premio se le otorga por los servicios prestados al imperio, y es emperatriz. Que lo lleve con orgullo, proclamó Durant, haciendo un gesto a Garrett para que se pusiera de pie. El segundo supervisor dio un paso adelante y Garrett se encontró de repente con una medalla que le colocaban en el pecho. Lo miró por unos segundos, antes de volver a mirar a Corvo y Emily. Se interrumpió por un segundo. Gracias, contestó. Hizo una nueva reverencia, dio un paso al costado y encaró a la multitud que lo aplaudía. Tuvo que admitirlo. Tal vez no se sentía tan mal. Además, le acababan de dar la libertad de circular por la ciudad, lo que sin duda fue un error de su parte. Los aplausos que resonaron en el salón, y los pocos aplausos que provenían de la vaga zona de Cecilia y Callista, no estaban al mismo nivel que el rugido que Emily había recibido, pero él estaba genuinamente sorprendido de recibir algún aplauso.
La noticia de su supuesto salto atrevido desde el faro King Sparrow se había extendido por la corte como un reguero de pólvora. Corvo había compartido varias versiones que eran tremendamente inexactas, incluida una en la que el forastero de alguna manera le había otorgado la habilidad de volar. Del mismo modo, había otra que decía que era mitad hombre, mitad murciélago. Afortunadamente, nadie le había pedido personalmente que le contara la historia. No estaba seguro de cómo reaccionarían cuando tuviera que decir que no se acordaba. De todos modos, quizá prefirieron las versiones malversadas. Un movimiento a su lado lo sacó de sus pensamientos y descubrió que Emily se estaba moviendo y comenzaba a caminar por el pasillo de guardias hacia la puerta de la sala del trono. Corvo le hizo un gesto para que la siguiera y él lo hizo, colocándose al lado del hombre. Intentó no mirar a los guardias que lo rodeaban, viejos hábitos y temores difíciles de apaciguar incluso cuando su cerebro le decía que no estaban a punto de arrestarlo de repente ni de intentar matarlo. ¿Tuviste algo que ver con esto?, le preguntó a Corvo, mirando la medalla que brillaba en su periferia. Tal vez, dijo Corvo. Fue más una idea de Callum. ¿Quién?, preguntó Garrett frunciendo el ceño. El guardia de la isla King Sparrow, dijo Corvo. Él lo sugirió cuando veníamos hacia aquí en barco. Creo que va a colocar la flecha que le diste sobre su chimenea. Garrett resopló cuando llegaron a unas puertas dobles. Los guardias que estaban a ambos lados se estiraron para abrirlas para Emily y su comitiva. Salieron a un balcón que daba al río Wrenhaven, donde había más guardias en posición firme, y Garrett disfrutó de una vista que estaba seguro de que no olvidaría durante toda su vida. Ante ellos se extendía una ciudad de barcos, todos amarrados juntos en una flotilla, casi una especie de nación insular adornada con luces, banderines y gente. A pesar de su relativa distancia de la flota, Garrett podía oír el rugido de la gente a bordo, los gritos y vítores por su nueva emperatriz, cuando se hizo visible para ellos, probablemente no más que un pequeño punto blanco a la vista. A su derecha, un guardia gritó algo indescifrable. Un escuadrón de guardias en la terraza debajo de ellos levantó una serie de rifles y disparó al aire. Garrett se dio cuenta de que era un saludo. Los sonidos de bocinas, silbatos, tambores y más vítores provenientes de los barcos que se encontraban debajo de ellos respondieron. La gente, que había estado tan oprimida y desesperada durante tanto tiempo, finalmente había encontrado algo bueno y se aferraban a ello con todas las fibras de su ser. Espero que les guste, dijo Emily de repente, sonando algo nerviosa. Míralos, dijo Corvo, señalando los barcos. Ya lo hacen. El aire era fresco y claro. Las estrellas brillaban en el cielo y la luna arrojaba un resplandor brillante sobre el río. La masa de barcos en el Wrenhaven también arrojaba su propio resplandor, como si estuvieran compitiendo con las luces celestiales de arriba, dispuestos a demostrar que su esperanza y su amor eran más grandes que todo lo que las frías y distantes estrellas pudieran producir. Garrett estaba en el balcón una vez más, solo. Después de la coronación, había pasado varias horas saludando a los nobles. Como destinatario de la medalla al valor, Garrett no había podido escapar. Aunque solo unas pocas personas lo felicitaron personalmente, sabía que todos lo habían estado observando para ver si cometía un desliz. Todos sabían claramente que no pertenecía allí. Después de los saludos, se había celebrado el banquete y ahora era el baile, en el que todos tenían la noche para bailar y olvidar sus preocupaciones. Se habían dispuesto varias mesas en los pisos superiores, pero la mayoría estaban ocupadas y Garrett no estaba de humor para intentar mezclarse con la nobleza de Dunwall. Así que allí estaba, sentado solo en una mesa al aire libre, estirando la pierna dolorida. Sokolov lo había declarado en forma, pero pasarían algunas semanas antes de que las heridas sanaran por completo. Si a eso le sumamos las costillas casi rotas, probablemente era una hazaña que hubiera logrado mantenerse erguido y con una expresión neutral durante tanto tiempo. Estaba seguro de que la piedra lo había protegido de heridas mucho peores. Recordó lo alto que había sido el pico del faro. Debería haberse roto más que eso. De todos modos, prefería estar afuera. Allí casi podía fingir que estaba en casa, simplemente preparándose para una noche de robos no tan insignificantes. Sin embargo, la ciudad no tenía la misma vista. Habían estado ocupados durante la mayor parte de la semana anterior, y no había tenido mucho tiempo para pensar en su casa y en lo que podría estar ocurriendo durante su ausencia. Una parte de él se preguntaba si Vaso se estaba adaptando lo suficientemente bien a la situación. El hombre nunca había dicho nada por el estilo, pero desde que Garrett había regresado después de su ausencia de un año, Vaso se ponía nervioso incluso si Garrett llegaba unas horas tarde a la hora de su reunión.
Se había calmado un poco durante los últimos 6 meses, pero Garrett nunca había estado ausente por más de un día o dos antes. Mientras desmantelaban los regímenes de Irán Burroughs, y luego de los leales, y buscaban la piedra primordial, Garrett no había considerado realmente si extrañaba su hogar. Allí, en el tranquilo aire nocturno del balcón, descubrió que sí. Dunwall era un lugar agradable, tenía tantos defectos como virtudes, pero no era su hogar. Y aunque el descanso había sido una oportunidad para recuperarse, Garrett estaba ansioso por volver a meter las manos en los bolsillos de otras personas y volver a trabajar. Corvo lo había notado en los últimos días. No había dicho nada, pero había percibido la inquietud dentro de Garrett. Y ahora, con la coronación terminada, no tenía nada por lo que quedarse. No podía quedarse, no podía existir dentro de la corte de Dunwall. Era demasiado diferente a los nobles que se mezclaban allí. Con el tiempo, la fachada se derrumbaría. Exhaló, observando cómo su aliento se difuminaba en el aire frío y se movió ligeramente en su silla. Una puerta se abrió detrás de él, los sonidos de celebración en el interior se hicieron más fuertes por un momento, antes de ser reemplazados por el sonido de pasos. Si estás aquí para pedirme que baile, lo voy a rechazar, dijo Garrett, sin girarse para ver quién era. Por muy entretenido que sea, no te lo voy a preguntar, dijo Corvo, acercándose al borde del balcón que estaba a su lado. ¿Te lo han preguntado? Preguntó. Sí, dijo Garrett, algo irritado. 5 mujeres y 2 hombres. A los hombres no pareció gustarles que dijera que no. Me preguntaba por qué habías venido aquí, fue la respuesta de Corvo, y Garrett se encogió de hombros. Había demasiada gente allí, dijo, y Corvo asintió, mirando las oscuras aguas del río. Debería agradecerte, dijo Corvo, por no ser tú mismo. Especialmente cuando te dimos esa medalla. Lo admito, fue una sorpresa, respondió Garrett, tomándose un momento para mirar la reluciente medalla que todavía estaba prendida en su cuerpo. Pero creo que entiendo por qué sentiste que debías hacerlo. Y si mantener mis manos quietas era todo lo que necesitaba para tener acceso ilimitado a cada parte de la ciudad, se encogió de hombros. Era lo mínimo que podía hacer. Esa parte no fue idea mía, dijo Corvo, y los dos compartieron una breve risa, antes de quedarse en silencio una vez más. No sé qué decirle a Emily, dijo Corvo de repente. Sobre ti y sobre lo que pasó en el faro. Garrett se giró para mirar a Corvo, que seguía mirando al otro lado del río con algo imperceptible en su rostro. Supongo que la verdad está fuera de cuestión, dijo. Por ahora, respondió Corvo, tiene 10 años. Al final le contaré todo sobre ti, el primal, el forastero, pero quiero preservar algo de su inocencia, al menos. Garrett asintió para sí mismo. Lo entendió. No me ha preguntado qué pasó en Kingsbarrow, continuó Corvo. Creo que se da cuenta de que es delicado. Ahórrate los detalles, dijo finalmente Garrett. Cuéntale lo que debas, pero no mientas abiertamente. Me enviaron para salvar la ciudad. Nuestras 2 ciudades, nuestros 2 mundos. Cuando sea mayor, podrá conocer los detalles. Pero, por ahora, dile simplemente que yo. Se interrumpió, recordando distantemente su conversación con Emily en la habitación de Corvo en Ound Peaks. Dile que me enviaron a buscar algo y lo encontré. Supongo que por ahora tendrá que bastar, dijo Corvo. La puerta se abrió de nuevo detrás de ellos y ambos se giraron para ver a Geoff Curnow dirigiéndose hacia ellos. Llevaba varios objetos bajo el brazo. Me pareció que los había visto a los dos por ahí, dijo. ¿Conseguiste separarte de la emperatriz, Corvo? El gran supervisor Durant se está tomando muy en serio su mando esta noche, dijo Corvo. Tiene nada menos que 6 guardias apostados a 3 metros de Emily. Pensé que podía permitirme dejarla sola por un momento. Entonces, ¿no fue porque Adelewitte no te dejaba en paz? Preguntó Curnow, dejando sus cosas sobre la mesa. Una mujer encantadora, estoy seguro, dijo Corvo, y Garrett resopló. De todos modos, dijo Curnow, pensé que sería bueno sacarlos. ¿Whisky? Preguntó Corvo, mientras Curnow también sacaba 3 vasos. Es lo mejor que pude encontrar, confirmó Curnow, colocando también una caja de puros sobre la mesa. No bebo, dijo Garrett. Curnow procedió a servir 3 vasos de todos modos. Esta noche sí, dijo el hombre. Garrett tomó el vaso con el ceño fruncido y lo olió con cuidado. Bebió un pequeño sorbo, consciente de que los ojos lo observaban. Aún huele mal, murmuró, dejando el vaso sobre la mesa. Corvo se rió entre dientes y tomó su propio vaso. Por Lady Emily, dijo Curnow, levantando su copa. Corvo se unió a él y Garrett se encontró tomando la suya nuevamente para unirse a él.
Que su reinado sea largo y pacífico. Se quedaron en silencio por un momento, mientras Curnow tomaba un cigarro y lo encendía. Garrett arrugó la nariz ligeramente ante el olor, pero no era el olor más repugnante que había experimentado recientemente. Entonces, dijo Curnow, esa ciudad Taffer tuya, ¿dónde queda exactamente? Garrett apenas reprimió el bufido de risa que surgió en su pecho. Nunca me dijiste qué significaba esa palabra, dijo Corvo. Sinceramente, no tengo una buena respuesta, respondió Garrett. En ese momento me pareció gracioso. El capitán Curnow ha viajado más que la mayoría de los que están aquí, explicó Corvo. Vino conmigo cuando fuimos al resto de las islas. No había Taffer City en la gira. También ayuda cuando fuiste tú quien presenció al hombre caer del cielo a tus pies, dijo Curnow, mientras fumaba su cigarro. Eso también, dijo Corvo. Últimamente, parece que ocurren sucesos extraños en Olger Square, dijo Curnow. Me parece que, sin la intervención de los Masked Felons, probablemente no habría salido vivo del lugar la noche en que expulsaron a Campbell. Corvo se puso ligeramente rígido bajo la mirada penetrante de Curnow y bajó su vaso a la balaustrada debajo de él. Al parecer el vino estaba envenenado, dijo lentamente. Curnow asintió. Es una pena, dijo finalmente. Fue bueno que los criminales enmascarados estuvieran allí para salvarme. Estoy seguro de que era lo mínimo que podían hacer, dijo Corvo. Garrett enarcó una ceja. ¿Van a estar todos los días bailando con sus palabras? Preguntó. Porque todos sabemos que Curnow no va a ser el único que pregunte por la identidad de los criminales enmascarados. Lo diré con sencillez, dijo Curnow, dirigiendo una mirada ligeramente divertida hacia Garrett. Gracias por salvarme la vida. Pero el hecho de que tu misión haya terminado, Corvo, no significa que la misión del delincuente enmascarado también deba terminar. De hecho, sería prudente que lo vieran de nuevo. Una finta, dijo Garrett, al darse cuenta de la intención de Curnow. La gente empezará a asociar claramente a Corvo con el delincuente enmascarado, pero si sigue actuando después de que se haya restablecido el orden, es posible que se sientan más inseguros. Y, en realidad, nadie sabe que fue el delincuente enmascarado quien viajó a King Sparrow. Todos saben que fuimos tú y yo. Estoy seguro de que podrás encontrar cosas para que el delincuente enmascarado haga, agregó Curnow. No es como si esta ciudad fuera a arreglarse de inmediato después de esta noche, y la guardia no puede estar en todas partes a la vez. ¿Y qué pasa con el otro delincuente? Preguntó Corvo. Garrett se encogió de hombros. Me iré pronto, dijo. No importa lo que pase conmigo. Es una pena, dijo Curnow. Por lo que he oído, sabes animar eventos como este. ¿Es cierto que le tiraste un plato de gelatina a un supervisor en la mansión de Lady Boyle? En su momento me pareció una buena idea, respondió Garrett. En cualquier caso, el plan de Curnow tiene sentido. Especialmente si quieren restablecer el orden. Derrocar a unos cuantos nobles corruptos a los que los medios más legales no pueden llegar y, bueno, la gente empezará a verlos como entidades separadas. ¿Y luego qué? Y luego te desvaneces, dijo Garrett. Hasta que no eres más que una historia. Al final, todos nos convertimos en historias. El criminal enmascarado probablemente será una gran historia. Eran dos, dijo Corvo, aparentemente algo preocupado por el hecho de que Garrett no se estaba incluyendo a sí mismo en el gran plan para exonerar a Corvo de su participación en las actividades del delincuente enmascarado. Garrett agitó una mano en su dirección, tomó distraídamente uno de los puros y lo examinó. Soy muy diferente de ustedes, la gente de aquí. No pueden ocultar mi identidad fácilmente. Y tengo mi propia leyenda, allá en casa, dijo. La leyenda que está creciendo sobre mí aquí es, francamente, demasiado notoria y ridícula. ¿Sabían que varios nobles aquí piensan que en realidad soy un autómata concebido por Piero? ¿Y que esto, hizo un gesto hacia su ojo, es en realidad el aceite de ballena que me da energía? Corvo se atragantó con su whisky, intentando amortiguar su risa. En realidad, a Garrett le había llevado un tiempo darse cuenta de eso. No le había ayudado mucho ver a varios nobles entrecerrando los ojos hacia la parte posterior de su cabeza, como si fueran a ver algún panel de circuitos allí, y el problema se había expuesto aún más cuando algunos habían sido lo suficientemente audaces como para intentar mirar debajo de su capa en busca de dichos circuitos. Quizás había tenido más de una razón para escapar al balcón, pero realmente se llevó la palma cuando alguien le preguntó si bebía el aceite de ballena que supuestamente le daba energía. Tendré que recordar eso, dijo Curnow. Por favor, no lo hagas, murmuró Garrett, volviendo a guardar el cigarro en la caja. Entonces, ¿a qué te dedicas exactamente? Preguntó Curnow.
Seas de donde seas. Roba riquezas de nobles con derecho a voto y oficiales de guardia, dijo Garrett con sencillez, volviendo la mirada hacia Kurnow. Se encontró siendo objeto de una mirada evaluadora, antes de que el hombre asintiera para sí mismo, como si confirmara una sospecha que tenía. Es extraño, dijo Corvo. En cualquier otro momento o situación, probablemente no seríamos amigos. Bueno, tú perteneces a la casta social que odia a la gente como yo, razonó Garrett. La pequeña sonrisa de Corvo ante su falta de objeción a la palabra amigo no pasó desapercibida para él. Garrett no era muy dado a hacer amigos. No estaba seguro de si alguien en su ciudad natal podía contarse entre ese grupo. Conocidos, sí. La amistad no era algo que Garrett diera ni que fuera fácil de reconocer. El uso fácil que hacía Corvo de la palabra resultaba un tanto desconcertante, aunque suponía que era reconfortante. Hablando de mezclarme con castas sociales que no me quieren, dijo Garrett, levantándose de su silla y estirando sus extremidades, había algo que tenía intención de hacer hoy, pero el hecho de que me exhibieran frente a la multitud lo impidió. Bueno, me intriga, dijo Kurnow, mientras bebía el último sorbo de whisky y apagaba su cigarro. Corvo hizo lo mismo con su propia bebida. ¿Vamos a averiguar qué es?, preguntó mientras Garrett se dirigía a la puerta del balcón. Ya lo verás, le dijo Garrett. Quería hacerlo antes de que el forastero decidiera que era hora de que me fuera. Al mencionar el nombre del forastero, Garrett escuchó a Kurnow caminar lentamente detrás de ellos, murmurando una maldición. Supuso que sospechar algo era bastante diferente a confirmarlo. El hombre se recuperó bien, de todos modos, y pronto los siguió mientras Garrett los guiaba por las escaleras hacia el trono, donde Emily estaba sentada, rodeada de espectadores y guardias. Lady Emily, comenzó, muy consciente de la pequeña multitud que lo observaba. Sokolov estaba entre ellos. No era propenso a la formalidad, pero la había observado suficientes veces como para saber muy bien qué hacer y cómo hablar. Perdóneme por no haber estado aquí antes, dijo, lentamente. Está bien, dijo Emily sonriendo. Corvo me dijo que no te gustan mucho las fiestas. Bueno, eso fue muy amable de parte de Corvo, supuso Garrett. Sea como sea, dijo, esforzándose por encontrar las palabras adecuadas, no quería venir sin traerte algún regalo. Es una coronación, no una fiesta de cumpleaños. La voz de Sokolov resonó con fuerza por encima de los murmullos de los que estaban a su alrededor. Áspera, burlona. Garrett podía sentir la mirada fulminante que Corvo le dirigió al hombre. Garrett sabía que no debía hacer caso a sus palabras, pero eso no significaba que no le dolieran. Bajó la mirada brevemente, se retorció las manos y se preguntó si se había equivocado por completo con el protocolo y estaba a punto de arruinar lo que había sido un buen día, por una vez. Incluso con todo el alarde. La tradición en mi ciudad, insistió, ignorando el ardor que le ardía en las mejillas, es que el varón reinante reciba regalos de la nobleza al sucederlo. Es cierto que Dunwall no es mi hogar, pero supongo que esto puede tomarse como una muestra de agradecimiento por darme la bienvenida a su ciudad, supongo. Estaba metido en problemas políticos muy profundos, sacando a la luz recuerdos de nobles que había observado en su país, y en parte simplemente improvisando y esperando que lo que decía fuera correcto. Metió la mano en uno de sus bolsillos y sacó un pequeño paquete de tela. Había adquirido los materiales de Callista al enterarse de que iba a asistir a la coronación y había pasado las últimas 2 noches trabajando en ello. Pasó el artículo hacia la mano extendida de Emily antes de dar un paso atrás y mirar hacia abajo. ¿Una bufanda?, preguntó ella, desdoblando la tela azul marino y dejando al descubierto el hilo dorado que había bordado en ella. Callista había elegido los colores por él, y tuvo que admitir que el dorado se veía bastante bien contra los hilos azules y retorcidos que brillaban a la luz de los candelabros de arriba. Sí, dijo, contento de que ella lo hubiera reconocido. Sí, yo. Dio un paso adelante, consciente de que varios guardias lo observaban, antes de desplegar la tela y enrollarla alrededor del cuello de Emily. Te queda un poco grande, confesó, dando un paso atrás, pero pensé que te vendría bien cuando crecieras. Piensa que es el primer paso para conseguir mejor ropa para jugar al escondite. Es hermoso, dijo, mientras retorcía el extremo de la tela, antes de mirar a Garrett. ¿Lo hiciste tú? Garrett asintió y de repente se encontró recibiendo un abrazo bastante exuberante. Me encanta, exclamó Emily. Muchas gracias, Garrett. Fue un placer, dijo, dándole una palmadita en la espalda con cierta torpeza, pero descubriendo que, por una vez, sus palabras eran ciertas. El vacío era un lugar de soledad y alteridad ineludibles, pero también de familiaridad.
Garrett solo lo había visitado una vez antes, y Corvo solo había visitado una vez antes de la suya, pero había algo en el lugar que le recordaba a lugares en los que había estado y en los que no había estado. Era el olor del aceite que engrasaba el mecanismo de la torre del reloj, era la sensación de la niebla que le erizaba la piel en las noches frías que pronto darían paso al amanecer, era el sabor de la electricidad estática de las luces eléctricas que coronaban la fortaleza y le quemaban la garganta. Sin embargo, también era el canto de las ballenas de las criaturas que vivían en los océanos más profundos, era la sensación de cercanía que solo se reconocía cuando uno se encontraba en las partes más profundas de un bosque, rodeado de los pinos más altos, y era el sabor de un buen brandy de Sir Conan, cosas que no debería haber conocido, pero de alguna manera lo hizo. Era un lugar a la vez antiguo y nuevo, eterno e instantáneo, memorable y olvidable. Usar una sola palabra para describirlo era inútil. Se podían usar todas las palabras existentes y no se podía llegar a ninguna parte. Era, sencillamente, vacío. Sabía que sería pronto, dijo Corvo, a su lado. No estaban dentro del armazón de su torre del reloj, ni en las ruinas de la mansión Northcrest, sino en la cima del faro King Sparrow. De pie sobre la pasarela, no contemplaban el resto de la isla, sino una enorme ciudad de luces brillantes y edificios oscuros, todos congelados en un momento de quietud. Era la ciudad de Garrett, su hogar, podía ver la fortaleza, los muelles, todo. Garrett no habló por un momento, en cambio miró hacia la ciudad, antes de volver a la cima del faro. Ya lo pensé, respondió. Siempre podemos sentir cuando se acerca el final, ¿no? Dijo una voz cercana. La pareja se giró para ver al forastero, flotando sobre el borde de la peligrosa pasarela. Y así termina el interregno, comenzó el forastero. Emily Caldwin la primera asume el trono de su madre después de una temporada de turbulencias. A su lado estaban Corvo, el Lord Protector, y Garrett, el ladrón convertido en Salvador. De verdad, ambos me sorprendieron esta última semana. Sonrió, sus dientes eran blancos brillantes e increíblemente afilados, contrastando con el negro azabache de sus ojos. «Espero que hayas disfrutado de la coronación», preguntó. Garrett suspiró para sus adentros. «Sabía que esa era la razón por la que no me trajiste aquí tan pronto como llegué a la piedra», dijo. «Quizá fue más por tu bien de lo que te gustaría admitir, Garrett», fue la respuesta. Garrett frunció el ceño. «O tal vez no quería romperle el corazón a una niñita». «¿Dónde está la piedra ahora?», preguntó Corvo. «Pronto regresará a su hogar», respondió el forastero, levantando la mano derecha. «Por ahora, está en un contenedor adecuado». En su mano apareció un objeto, una pequeña estatuilla de una ballena, con un par de ojos brillantes, adornados con piedras preciosas. Garrett vio que uno de los ojos era ligeramente más luminoso que el otro. «Supongo que es lo adecuado», dijo Garrett, reconociendo que la estatua era la que había obtenido del comerciante de arte de gusto bastante cuestionable. «¿Será necesario reemplazarla por la pieza completa?», preguntó. «La proximidad al conjunto estará bien», respondió el forastero, mientras la estatua se desvanecía en la nada. «Debería bastar con que permanezca en tu ciudad, donde pertenece». Garrett asintió, en parte para sí mismo. Después de la caída de Orión, se había quedado con toda la piedra primigenia y sin idea de dónde ponerla, así que decidió ponerla en un lugar al que nadie más que él pudiera llegar, la cima de la torre del reloj. Supuso que, al fin y al cabo, era lo adecuado. Podía vigilar la ciudad desde el punto más alto, y Garrett se sentía cómodo al saber exactamente dónde estaba la piedra y que solo una persona podía conseguirla. «Bueno, no espero un agradecimiento», dijo Garrett. La compostura de Corvo se rompió por un momento, al igual que la del forastero, y se transformó en algo irritado y áspero. «Deberíais estar agradecidos de que no se hayan producido más daños. Lo que le ocurrió a la isla King Sparrow podría haber sido el comienzo de algo mucho peor para vosotros y para Corvo. Mis agradecimientos no tienen importancia. Yo habría resistido mucho más que cualquiera de vosotros». Garrett sonrió con sorna. Reconocía una mentira cuando la veía, incluso cuando provenía de una deidad. El forastero solo lo había llamado en primer lugar porque estaba preocupado. Fuera lo que fuese lo que el primal hubiera podido hacer, la cuestión de la capacidad del forastero para soportar la tormenta resultante estaba muy en duda. «Sea como sea», continuó el forastero, cruzándose de brazos. «Lo hiciste bien. Incluso salvaste un imperio en el proceso». «Creo que el mérito es de Corvo», respondió Garrett. «Después de todo, él fue el elegido». «En efecto», respondió el forastero. «Impedir que cayera al abismo fue un verdadero logro, Corvo. Observaste y escuchaste cuando otros habrían gritado y se habrían enfurecido. Te contuviste en lugar de atacar.
Y así es, terminando con la ascensión de Emily. Los tiempos oscuros ya se están desvaneciendo en la memoria. ¿Pero quedará en el recuerdo? Preguntó Corvo. Preguntas si tus decisiones tienen repercusiones. Si tus elecciones fueron las correctas, el forastero aparentemente vio a Corvo de inmediato, vio la culpa que aún residía en él. Por los Pendleton, Smagoyle, los leales. Pero esa no es una respuesta que voy a dar. Corvo no respondió, asintió para sí mismo, algo ilegible en su rostro. Una pregunta que no puedo responder, dijo el forastero, enfatizando la palabra, es una que ambos tienen pero que no quieren decir. El forastero se giró y contempló brevemente la fachada de la ciudad que tenía ante ellos. Veo muchas cosas dentro de este dominio. Puedo ver el pasado, el futuro, cosas que nunca serán y cosas que casi con certeza serán. Pero no puedo verlo todo. No puedo ver si este es el final para ustedes dos. No puedo decir que nunca volverán a encontrarse. El mundo todavía puede tener una forma de sorprenderme. Garrett no estaba seguro de cómo debía responder a eso. Sin embargo, era reconfortante. Nunca lo admitiría, pero casi le entristecía dejar atrás a Corvo. La amistad que había encontrado en Dunwall había sido inesperada, pero no desagradable. Pero su lugar no estaba en Dunwall. No pertenecía a las intrigas de la corte ni a las maquinaciones de los nobles. Su lugar estaba en las sombras, en los tejados de la ciudad y en sus entrañas. Su lugar estaba en su hogar. Supongo entonces, dijo Corvo, que esto es un adiós. Dio un paso adelante y le tendió la mano a Garrett. Garrett la tomó y, de repente, se sintió envuelto en un abrazo. La gran figura de Corvo lo envolvió. Encontrarse devolviéndole el abrazo fue aún más sorprendente, pero supuso que podía permitírselo a un amigo. Gracias, dijo Corvo, echándose hacia atrás. Por todo. No solo por lo que te enviaron aquí a hacer, añadió, agitando una mano hacia el forastero que merodeaba por encima de ellos, bastante divertido. Sino también por salvar a Emily. Por salvarme a mí en el distrito inundado. Se interrumpió de repente. Por estar allí, supongo. Podría haber sido un resultado completamente diferente, si hubiera estado solo. Estoy seguro de que habrías encontrado una manera, murmuró Garrett en respuesta, algo avergonzado por los elogios que se le dedicaban. Miró hacia abajo, brevemente. La medalla que le habían dado en la coronación brillaba en su periferia. Yo también debería agradecerte, dijo, levantando la vista. Por soportarme. Sé que puedo ser difícil. Esa es definitivamente una forma de decirlo, dijo Corvo, con una sonrisa en su rostro. No se supone que estés de acuerdo, ¿sabes? Respondió Garrett, un poco ofendido, pero había humor en su tono. Ya no encontraba nada que decir. Siempre había sido breve en cuanto a las palabras, pero ahora simplemente no podía encontrar las palabras adecuadas. Una parte de él temía que dijera demasiado o que mostrara una emoción que preferiría no expresar. Entonces, en lugar de eso, se dirigió al forastero. ¿Cómo funciona esto entonces? Preguntó. ¿Vas a hacer lo que hiciste la última vez? Porque tengo algo que decir al respecto. El forastero no era un dios que Garrett consideraría cruel. Impasible, apático, sí, pero no insensible por naturaleza. Tal vez no comprendía todas las implicaciones de lo que había hecho cuando llevó a Garrett a Dunwall por primera vez. Si alguna vez descubres que necesitas llevarme a mí, o a alguien como yo, a otro lugar, revisaré tu forma de hacerlo. Porque lo que hiciste fue, se interrumpió, buscando la palabra correcta. Inhumano, se decidió, notando que la comisura de la boca del forastero se curvaba en algo parecido a una sonrisa. Me hiciste pensar que Erin estaba allí, que la había encontrado y... Su boca se torció hasta formar una línea dura. Sabía que no era saludable esperar que Erin regresara, que ella regresara con él y fingiera que las cosas eran como antes. Pero en algún lugar, enterrado en lo más profundo de sí mismo, había esperanza de que lo hiciera. Y cuando salió de la tienda de pintura en Dayport y la oyó, la vio, su corazón dio un vuelco, aferrándose a algo que sabía que era falso. Despertarse en la Plaza Olger había sido al mismo tiempo un alivio y una decepción. Me engañaste, concluyó, con un tono áspero y quebrado en su voz. Vio el rostro de Corvo, vio algo compasivo, y bajó la mirada, no queriendo soportarlo. No quería compasión. Quería algo mejor. Necesitaba llamar tu atención, respondió el forastero, y había algo casi tranquilo en su voz, algo que no era exactamente una disculpa sino que insinuaba remordimiento. Encuentra otra manera, dijo Garrett. Por el bien de ella. No será lo mismo, dijo el forastero, sin dar ninguna indicación externa de si haría caso a la petición de Garrett.
Será más fácil, ahora que se ha restablecido el equilibrio. Piense en ello como... El forastero se interrumpió y señaló el borde de la pasarela del faro. Piense en ello como un acto de fe. Garrett se quedó en silencio por un momento, observando el borde de la pasarela con cierta sospecha. Corvo se inclinó hacia adelante y le puso una mano sobre el hombro. Menos mal que no tienes miedo a las alturas, dijo. Garrett resopló, no del todo molesto, pero tampoco del todo contento. Nunca es sencillo, murmuró, caminando hacia el borde de la pasarela y mirando hacia abajo. No me encarceléis, dijo finalmente, mirando al forastero. Ni a Undercity. No será ninguna de las dos cosas, confirmó el forastero, con algo parecido a la diversión en sus ojos negro azabache. Eso no me llena de confianza, murmuró Garrett, pero decidió que era la mejor respuesta que iba a obtener del bastardo. Incluso ahora, no estaba precisamente dispuesto a dar su información. Se dio la vuelta y se enfrentó a Corvo, que parecía tener dificultades para ocultar la emoción en su rostro. Le ofreció una sonrisa y levantó la mano en señal de despedida. Adiós, Corvo. Y buena suerte, dijo. Y despídete de Emily. No tenía sentido demorarse más. Habían dicho lo que tenían que decir y quedarse solo prolongaría el momento y lo empeoraría. Garrett había decidido que los finales no eran ni buenos ni malos, simplemente eran. Las personas involucradas en dichos finales eran completamente diferentes, y su parte en este final era buena, decidió. Se iría ahora, mientras aún fuera así. Así, con una última sonrisa de despedida y un saludo torcido, cayó de espaldas desde la pasarela hacia la brillante extensión azul del vacío y la ciudad, muy por debajo. Una parte de él esperaba volver a estar en Dayport, exactamente en el mismo lugar del que el forastero lo había sacado por primera vez. Así que, acabar tendido sobre una tumba ligeramente desmoronada a la sombra de la torre del reloj de Stone Market fue una sorpresa. Lado de luto. Una rata se arrastró por la mampostería cercana y él se estremeció, recordando a las criaturas infestadas de plaga de Dunwall. Así que no había sido un sueño. No había inhalado demasiada brea y pintura al óleo y se había desmayado en un estupor. Al menos aquí eres amigable, le murmuró a la rata, que chilló y se escabulló hacia las sombras. Garrett se incorporó lentamente, haciendo girar el hombro para aliviar el dolor y notando una ligera rigidez en la columna. ¿Cuánto tiempo había estado allí? Esperaba que no fuera una semana. Entonces, dijo una voz que reconoció, mientras una figura delgada y encorvada emergía de la oscuridad, el gran Leviatán ha decidido devolverte con nosotros. La corte de la reina de los mendigos no era un lugar desfavorable para estar. Estaba cerca de la torre del reloj, también estaba cerca del aburrido tullido, donde Garrett podía detenerse y aliviar los temores que probablemente habían estado creciendo en la mente de Vaso. Sin duda era preferible a Dayport. El cementerio era algo así como un segundo hogar para Garrett, si era honesto. El olor a tierra húmeda y el frío del aire le resultaban familiares y reconfortantes. El gran Leviatán, repitió mientras la reina de los mendigos se acercaba y extendía una frágil mano para ayudarlo a levantarse de la tumba. Él la tomó, más por respeto cortés hacia su posición que por cualquier otra cosa, apoyando su peso sobre sus pies y examinando rápidamente su cuerpo para ver si el forastero lo había dejado caer entero. El niño de ojos negros que habita los mundos intermedios, dijo la reina de los mendigos, y la comprensión encajó en su lugar. No me sorprende que sepas lo del forastero, murmuró Garrett mientras la reina le hacía señas para que la siguiera. Sujetándolo del brazo para sostenerse, lo condujo hasta la iglesia en ruinas, donde merodeaban varios mendigos y ratas, todos observándolo con curiosidad. Ella se sentó junto al altar iluminado con velas. Un cuervo graznó sobre ellos y Garrett lo miró mientras revoloteaba hacia otro rincón del patio. No se entromete en nuestro reino por voluntad propia, dijo la reina, y ciertamente no sin razón. Solo puedo suponer que te deseaba para una importante misión. Pensaba que ya lo sabías, dijo Garrett. Siempre dijiste que sabías las cosas importantes que estaban sucediendo. La reina asintió y una sonrisa se dibujó en sus labios. Garrett no iba a obtener una respuesta de ella. Entonces, definitivamente lo sabía. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó. Según mis cálculos, fueron 18 días, pero no me sorprendería que el gran Leviatán me hubiera mantenido alejado por más tiempo. Hace varias horas que regresaste, dijo la reina. Vaso vino a decirnos que te había perdido hace 16 días. 18 es la cantidad correcta. Bueno. Tener al primal de nuevo en el lado correcto del vacío realmente ayudó con la precisión del forastero.
Tal vez debería ir a calmar los temores de Vaso entonces, dijo Garrett, levantándose. La reina también se levantó y le hizo un gesto a un mendigo que estaba sentado en un banco podrido. El mendigo avanzó con varios objetos en las manos y se los entregó a Garrett. «Estos estaban contigo», dijo, mientras le ponían en las manos una bolsa y un tubo de cuero. Garrett frunció el ceño. Era el mismo tubo que había llevado a Dayport 18 días atrás, pero honestamente no esperaba volver a verlo. No tenía ni idea de la bolsa. «Estoy segura de que encontrarás algo ahí para distraer a Vaso». Garrett resopló, se echó la bolsa al hombro y presionó el tubo bajo el brazo. «¿Has cambiado de nuevo, Garrett?», lo llamó la reina mientras él se giraba para dirigirse hacia Burrique el tullido. «Pero quizá esta vez sea para mejor». «No te hagas ilusiones», gritó, adentrándose una vez más en sombras conocidas y transitadas. El maldito pájaro estaba haciendo ruido otra vez. Vaso había sido dueño de la urraca, llamada Jennifer II para la posteridad y para su comodidad, durante un total de 2 meses, y era mucho más ruidosa que la original. Aún así, aprendía rápido y había logrado reducir las rutas a las que estaban dentro de su contacto con bastante rapidez. Por supuesto, cuando uno de dichos contactos faltaba, y así había sido durante más de 2 semanas, era bastante inútil que el pájaro recordara cómo volar hasta la maldita torre del reloj. «Silencio», espetó Vaso, con los nervios de punta, a pesar de que era bastante temprano en la noche. El pájaro graznó de nuevo, ignorándolo por completo y prefiriendo erizar sus plumas. El negocio iba bien, a pesar del pequeño contratiempo de que el mejor activo de Vaso se hubiera esfumado. Pero esa noche, uno de sus contactos ya no tenía suficientes, por lo que buscaba una forma de apaciguar a un comprador muy enfadado sin sufrir daños. No le preocupaba en lo más mínimo. Estaba muy preocupado. Porque esto era exactamente como aquella vez hace 1 año y medio, cuando Vaso envió a Garrett y a Erin a Northcrest Manor, y recuperó a uno de ellos 1 año después. Esta vez, había enviado a Garrett a la casa de Arroja Ivanov, un artista que recientemente se había mudado a Dayport, y que no estaba acostumbrado a las costumbres de la ciudad. La costumbre era que si eras prominente, te robaban. Sus obras habían llegado al mercado, y su posterior ascenso en popularidad había sido algo meteórico, y por eso Vaso se vio inundado de pedidos de un original de Ivanov. Especialmente considerando que Ivanov no había estado dispuesto a vender su último trabajo. Garrett parecía la mejor opción para recuperarlo. El más caro, en lo que se refiere a su parte, pero Vaso había considerado que valía la pena, como solía hacer cuando se trataba de Garrett. Le había dado a Garrett el beneficio de la duda cuando el hombre no había regresado la noche después de que Vaso lo había enviado a Dayport. Tal vez se había topado con dificultades para explorar el lugar. Después de todo, no se podía apresurar a un buen ladrón. El segundo día, se preocupó un poco. Y luego fue a ver a la reina de los mendigos, solo para ver si ella o sus ratas habían oído algo. Pero cuando ella le informó que no había tenido noticias de Garrett, empezó a preocuparse. Incluso envió gente a explorar Ivanovs y las prisiones locales. Nada. Garrett había desaparecido otra vez. A Vaso le había dejado una sensación de náuseas y de retorcimiento en el estómago. Esa sensación se había extendido a su vida laboral y ahora estaba tratando de conservar varios puestos importantes y no tenía a nadie disponible para ocuparlos. ¿No sabes de alguien que pueda quitarme este trabajo de encima?, le preguntó a Jennifer mientras extendía la mano para alisar las plumas de la cabeza del pájaro. Fue recompensado con un picotazo y un graznido ahogado, y respondió de la misma manera con varias maldiciones. «Veo que sigue siendo un éxito entre las mujeres», dijo una voz desde la puerta de su sótano. Vaso no gritó ni chilló. Puede que haya chillado, pero, sinceramente, esa fue una reacción muy razonable al recibir noticias repentinas de alguien que llevaba 18 días desaparecido. Se dirigió rápidamente hacia la puerta. Sus oídos no lo habían engañado. Garrett estaba allí, apoyado contra la madera como si solo hubiera estado fuera 18 horas. Había algo así como una expresión divertida en su rostro, pero tal vez también aliviada. «Garrett», susurró Vaso, confirmando que estaba allí, en su sótano. El ladrón inclinó ligeramente la cabeza y avanzó, se apartó del marco de la puerta y entró en la habitación. Se movía con una ligera cojera, favoreciendo su lado derecho. Algo cuidadoso en sus movimientos que insinuaba una lesión en alguna parte. «¿Dónde coño has estado?», preguntó Vaso, enfadado, ahora que la sorpresa empezaba a disiparse. «Has estado fuera 18 días sin decirle una sola palabra. Pensé que te habían capturado, o que estabas muerto, o...
Lamento decepcionarte, interrumpió Garrett, pasando junto a Vaso hacia la mesa vacía en la parte trasera del salón. En realidad no fue mi culpa. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Vaso mientras Garrett colocaba una bolsa sobre la mesa y deshacía con cuidado la cuerda que la mantenía unida. Significa que, Garrett se interrumpió cuando los cierres se aflojaron y miró dentro de la bolsa por un momento. El silencio se prolongó entre ellos. Jennifer graznó de nuevo, antes de acomodarse y comenzar a acicalarse. Si te lo explicara, estaríamos aquí 18 días más, dijo Garrett. Vaso resopló molesto, sabiendo que era poco probable que recibiera una explicación. Tuve que aceptar un trabajo importante en otro lugar. ¿Para quién?, preguntó Vaso. ¿Dónde? Garrett no respondió, en lugar de eso metió la mano en la bolsa y sacó un objeto que brillaba a la luz de las velas. ¿Un lingote de oro? El sello que llevaba era uno que no reconoció, redondo, con un número de 4 dígitos grabado en relieve y las palabras acuñado bajo la autoridad de la regencia. Aún así, si era oro auténtico, era todo un hallazgo. Le seguía una pila de monedas, una vez más estampadas con una marca de ceca que no reconoció, pero que le pareció que no le importaba. El oro se podía fundir muy fácilmente. A continuación apareció un cameo de algún tipo. Garrett lo miró con el ceño fruncido por un momento, pasando los dedos sobre él, antes de colocarlo sobre la mesa. Hueso de ballena, dijo, como si tuviera todo el sentido del mundo, antes de volver a hurgar en la bolsa y depositar un bolígrafo ornamentado junto al camafeo. Vaso frunció el ceño, preguntándose dónde conseguiría esos objetos, pero también se preguntó por cuánto podría venderlos. A continuación había una pequeña estatuilla, una criatura de la que Vaso nunca había visto en la vida real, pero de la que había oído hablar y había visto pinturas. Parecía una ballena, aunque no recordaba que las ballenas tuvieran apéndices extraños parecidos a aletas. Los ojos de la estatua parecían estar hechos de algún tipo de piedra preciosa, aunque uno de ellos brillaba con un azul más intenso que el otro. Eso no está a la venta, dijo Garrett de repente, agarrando la estatua y guardándola en un bolsillo. Vaso arqueó una ceja, pero descubrió que no podía oponerse, no con la gran cantidad de oro literal que Garrett le estaba dando. También colocaron sobre la mesa un trozo de papel doblado, pero Vaso vislumbró un dibujo de algún tipo, aunque parecía más propio de un niño que de cierto artista de Dayports. ¿Qué te parece?, preguntó, señalando con la cabeza una medalla brillante que Garrett llevaba prendida en el pecho. Decidiste que te gustaba cómo te quedaba, ¿no? Garrett bajó la mirada y algo en su rostro cambió, como si recién ahora recordara que la medalla estaba allí. También había algo ilegible allí, una mezcla de orgullo y logro. Su mano se estiró para sostener la medalla a la luz. «Me lo regalaron», dijo Garrett, casi como si fuera la primera vez que se daba cuenta. Vaso resopló y la mirada que le dirigió Garrett hizo que la risa se apagara antes de que tuviera la oportunidad de estallar por completo. «Muy bien, quédate con la medalla», dijo en cambio, antes de que su interés se despertara de verdad. Garrett le pasó un tubo. Un tubo que solo podía contener una cosa. «Así que realmente conseguiste el Ivanov», se quejó, sintiendo que su enojo anterior se calmaba aún más, mientras quitaba la tapa del tubo para desplegar la pintura. «Aparentemente», respondió Garrett, lo que sea que eso significara. Vaso decidió ignorarlo y, en cambio, desenrolló el cuadro y lo sostuvo frente a la luz. «Garrett», dijo lentamente. «¿Qué carajo es esto?» No fue obra de Arroja Ivanov. Vaso no tenía idea de quién había pintado esto, ni siquiera tenía idea de qué era. En términos básicos, se trataba de la figura de un hombre, un joven, suspendido sobre un mar de pintura azul y violeta. Llevaba un abrigo marrón, tenía las manos extendidas y había indicios de palabras pintadas a su alrededor, marcas negras que Vaso no podía entender. Lo más llamativo era el rostro, o la falta de él. En cambio, era una mancha abstracta que insinuaba humanidad, pero también prometía algo más. Definitivamente no era un Ivanov. Garrett miró hacia arriba, frunció el ceño, antes de pararse detrás de Vaso para mirar la pintura. Y entonces se rió. No fue una risa silenciosa ni un resoplido, sino una risa plena, como nada que Vaso hubiera oído antes. «Cabrón», dijo el ladrón, inclinándose hacia adelante para apoyar las manos en las rodillas, casi sin aliento por la risa. «Cabrón conspirador, de ojos negros y un montón de mierda». Notas. Madre mía. Ya está. 292 páginas, 132, 798 palabras. 2 años, 4 meses, aproximadamente, de trabajo. Esto es lo más largo que he escrito nunca.
El corrector ortográfico de Word se rindió cuando llegó a la marca de las 169 páginas, jaja. Dividan sus ficciones, muchachos. He estado planeando lo de la bufanda desde que vi el tráiler de Dishonored 2 hace un año. Es muy bueno tenerlo finalmente escrito. La pintura descrita al final es, por supuesto, la pintura de Sokolov del forastero. Aloysius Durant es técnicamente un personaje original de Tafer. Un personaje original de Amerite que amablemente me dejó tomar prestado el nombre para nuestro nuevo alto supervisor. Hablando de Tafer, esta historia literalmente no sería nada sin ellos. Por favor, envíenles algo de cariño a sneakitafer.tumblr.com. Sinceramente, no sé qué decir aquí. Gracias a todos por su apoyo, por seguir leyéndome, especialmente durante las largas esperas. Y por ser las mejores personas que podría conocer. Al final, son ustedes quienes me han permitido seguir escribiendo. Y me complace mucho decir que no terminará aquí. Es posible que cuando leas esto notes que ahora hay un marcador de serie. Puedo confirmar que sí, habrá una secuela y que se llamará Corvus Corone. También puedo decirte que no se desarrollará durante los eventos de Dishonored 2 y que estuvo mucho tiempo en desarrollo antes de que viera algo sobre la trama de Dishonored 2. ¿Y eso es todo? Puedes encontrarme en wardensoad.tumblr.com. También estoy en Twitter @kaketinteobo, si quieres hacerme preguntas sobre esto, Corvus Corone o cualquier otra cosa. Por ejemplo, recientemente me he estado preguntando cuán diferente sería esta historia bajo el caos alto. Bueno, adiós, amigos. Gracias por hacer de estos 2 años algo maravilloso.